Por eso en la observación al numeral, al parágrafo 261, el autor nos muestra cómo, por ejemplo, en la obra de Montesquieu, una obra muy importante, El espíritu de las leyes, se muestra la vinculación moderna entre Estado y ciudadano. Aunque esa idea también aparece en otro gran autor moderno del naturalismo, tan supremamente influyente en el pensamiento, por ejemplo, de Kant, como es Rousseau. Recordemos que en Rousseau, en el contrato social, el autor nos muestra el concepto de voluntad. Específicamente Hegel, también en las notas del cuaderno del curso de 1819-1820, él expone directamente a Rousseau. Él nos habla del concepto de voluntad en Rousseau. Pero el concepto de voluntad en Rousseau, para el autor, tiene la peculiaridad de que se afirma la libertad a partir de la libertad individual. Y Hegel nos muestra que esa no es la clave del Estado moderno, porque para entender la voluntad o la libertad o el concepto de Estado moderno, Hegel se va a referir más bien a la referencia aristotélica. Entonces, el Estado aristotélico es el modelo en tanto que parte de la universalidad y en tanto universalidad es suprema institución que sirve de base, de gleba, a partir de la cual se construye el proyecto de vida individual de los ciudadanos. En ese sentido, se trata de una unión dialéctica, especulativa, que une y separa al mismo tiempo dimensiones diferentes de la voluntad en ámbitos o esferas distintas. Entonces, la esfera de la sociedad civil, de la institución de la sociedad civil, con sus corporaciones, con sus estamentos, con sus clases sociales, en ese convulsionado mundo de la libertad de empresa, de la libertad industrial, se compagina también con la institución de la familia y la base que le permite articularse y armonizarse a ese gran mundo de relaciones éticas es la suprema comunidad del Estado como universalidad, como todo que va antes de la parte, como finalidad última que articula los intereses de los ciudadanos y de los miembros de la sociedad civil y de la familia. Debemos entonces entender la relación como una vinculación autoconsciente de los deberes morales y éticos de la particularidad que están articulados o reconciliados con los derechos de los demás ciudadanos y con las leyes universales impuestas o construidas en las instituciones del mundo ético, que son normativas de tipo ético que afectan las costumbres, las tradiciones, las creencias sobre el mundo y que también tienen una dimensión formal en la ley. Eso lo explica el autor muy bien y ha sido expuesto por excelentes maestros en este curso, específicamente en la administración de justicia. Esos videos les recomiendo mucho repasarlos porque aquí Hegel está recuperando todo esto, todos esos elementos de la administración de justicia, de los tribunales, de los jueces, de lo que llamaríamos nosotros operadores jurídicos en el mundo de la teoría contemporánea del derecho, al interior de una comunidad política superior que es el Estado. Entonces, en las normas y en las tradiciones vivas de las instituciones ético-jurídicas y normativas del mundo ético, es que aparece esa articulación entre Estado y ciudadanos. En ese sentido, me voy a permitir leer un parrafito de la observación al parágrafo 261, abro comillas, el Estado en cuanto a algo ético, en cuanto con penetración de lo sustancial y lo particular, implica que mi obligación respecto de lo sustancial sea al mismo tiempo la existencia de mi libertad particular. Es decir, en el deber y en el derecho que están unidos en una y la misma relación. Entonces, fíjese que el deber moral particular y el derecho jurídico político me permiten articularme en una red de relaciones en un contexto político. Y ahí es donde alcanzo reconocimiento, alcanzo
de alguna manera, la afirmación de mis propios intereses y necesidades. Cada esfera normativa separada de las otras es abstracta, se diferencia de las demás, pero respecto al contenido de cada una son universales, es decir, todas están articuladas y por ello unen a los sujetos de manera necesaria y correlativa. Por ello, en una comunidad ética, todos los miembros poseen derechos y deberes. Ese es el principio universal, que todos tenemos derechos y tenemos deberes, pero en una relación diferente. Se trata de relaciones que podemos comparar en ese sentido con un organismo o con el sistema solar. Entonces yo siempre que pienso en esto, recuerdo mucho, digamos, esos modelos que podemos ver en video, que se nos presentaba en el colegio, en la secundaria, decimos acá en Colombia, donde vemos la dinámica de los cuerpos celestes alrededor del Sol. Entonces los vemos moviéndose como en una gran danza articulada, organizada, pero al mismo tiempo cada uno separado y de acuerdo a su propio volumen, a su propio peso, a su propia distancia, pero de alguna manera organizados armónicamente. Los vemos armónicamente. Hegel, de acuerdo a su cosmovisión científica o a su visión científica de la época, entendía ello a partir de leyes necesarias del universo. Y eso es lo que él nos quiere decir acá, que de alguna manera todos estamos vinculados en un gran todo, en un gran sistema universal, y ese sistema universal para nosotros es la estructura del Estado, institucional del Estado. En ese sentido, la voluntad de cada ciudadano es diferente, diferenciada, pero todos estamos unidos racional o dialécticamente en el Estado. Por ello, explica el autor, los padres y los hijos poseen deberes y derechos en la vida ética, en el mundo ético, pero de una manera diferente. Es diferente, todos tenemos derechos, pero cada derecho y cada deber es diferenciado de acuerdo a nuestra condición, a nuestra relación ética en el mundo de las instituciones, de las distintas esferas del mundo ético o de las esferas en el Estado. En ese sentido, la idea concreta del Estado moderno reconcilia estos momentos en su separación. No es que se imponga, eso es un punto muy importante. Uno podría entender que la afirmación tan fuerte, tan contundente, tan clara de Hegel del Estado es algo así como una forma que nos lleva a caer en el totalitarismo o en una forma de estatalismo, digámoslo así, o de afirmación radical del Estado que elimina la libertad individual. No, para Hegel no es así. Para Hegel la libertad individual está garantizada precisamente por el concepto de Estado o la realización del concepto de Estado en la idea del Estado histórico. ¿Por qué? Porque al cumplir con su deber el individuo encuentra al mismo tiempo de alguna manera su propio interés, la satisfacción y el provecho de su situación particular. ¿Por qué? Porque el Estado le garantiza eso. El Estado es una institución que no tiene sentido para Hegel si no realiza los fines, los proyectos particulares de los individuos. En ese sentido, el derecho de que la cosa pública exista deviene también del interés por nuestras cosas particulares, dice el autor en la observación al 261. Entonces, el interés particular para Hegel obviamente está en una situación separada y de alguna manera, obviamente, vamos a tener relaciones dialécticas, conflictos, antagonismos en la sociedad civil y la vida política, como dice el autor, está llena de controversias, de disputas, pero en el fondo racional tenemos una articulación entre individuo y comunidad política. Y precisamente esas disputas o esas controversias son las que alimentan, obviamente, la producción de la ley y la dinámica efectiva de la vida del organismo del Estado. Porque el organismo del Estado es dinámico, es histórico, es una construcción dialéctica. Y esa construcción dialéctica se abre en el camino de la historia
Por eso, por eso uno de los momentos del Estado va a ser la historia universal. Es la última parte del Estado político. Así, la empatía social, el patriotismo, la indignación ante la injusticia o ante el crimen, el incumplimiento de la ley, la corrupción, nos afectan, nos generan indignación, nos generan dolor. Y eso obedece precisamente a que hacemos parte de una comunidad ética que nos ha enseñado a sentir lo justo o lo injusto y a separarnos de él y a compartir un lenguaje universal. Esa idea viene de Aristóteles. Allá en el libro primero, capítulo 1 y 2 de la política, Aristóteles nos dice eso. Lo que le da realidad al ciudadano es aprender a percibir y a distinguir lo bueno y lo malo y aprender a usar el lenguaje, aprender a usar el lenguaje. Esas dos referencias que están de alguna manera presentes aquí en Hegel palpitan, digamos, nos sugieren, nos muestran la presencia del pensamiento aristotélico en este bello momento de la obra hegeliana.